Vamos a ver, ahí. Bueno. Con presentación, sin presentación, así nomás. Como quieras, decir vos, lo que Bueno. tengas que decir para el laburo. Arrancame contando cuántos años tenés y a qué te dedicas. Bueno, el nombre te voy a decir. Bueno. Guillermo Acedo, tengo 65 años y me quedó la pava perdida. Bueno, vuelvo. Bueno, me llamo Guillermo Acedo, tengo 65 años y me dedico trabajador de informática. Eso, programador, páginas web y ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas. También un poco de acción social, vamos a decirle. Sí, bueno. Pero bueno. Tenemos una agrupación acá en Lomas con otros compañeros, se llama la 13 de abril, y de hace un tiempo nos dieron en la MUNI para hacernos cargo de una dirección, que es la Dirección de Reinserción Social, que la directora es Viviana Guido, nuestra compañera, y estamos trabajando con liberados, presos, acá en el municipio de Loma, en las dos cárceles y las dos arcaidías que hay en Lomas. Bueno. Trabajo de formación, capacitación, cursos, tema de ediciones con los presos y con los liberados. Un poquito. No, un poquito no. Importante. Un aporte a la comunidad. Importante, un aporte importante. Bueno, vamos a arrancar de principio. ¿Cuántos años tenías durante la dictadura? De principio de la dictadura. Al principio de la dictadura tenía 15 años, a ver, 59, 76 y tenía 15 años. Bien. 24 de marzo tenía 15 años. ¿Participabas en política? ¿Es una participación política? En esa época yo participaba en los grupos juveniles de la parroquia, la Acción Católica. Era delegado del grupo de aspirantes en esa época, que eran los pibes más chiquitos. Y bueno, lo que hacíamos era ir con los pibes de campamento, tareas de charlas sobre distintos temas que se le daba de formación para los pibes. Eso. En ese momento. Claro. Y aparte, bueno, empezando el secundario, ¿no? Claro, o sea, era otra cabeza ya. También en la iglesia vos puede ser que promovías la doctrina social de la iglesia. Pero eso fue más tarde. Un poquito más después. En realidad, un tiempo después, con un grupo de compañeros que militaban, que son los que empezaron a organizar la peregrinación de juvenil a Luján, que se hizo justamente en época de la dictadura, las primeras. La peregrinación juvenil a Luján, hasta ahí se hacía la peregrinación a Luján con gente más grande, bueno, que tenía toda la tradición de la Virgen. Entonces empezaron a hacer con pibes, con grupos juveniles, y fue, no me acuerdo en qué año fue la primera, 78, 79, y se empezaron a llenar de pibes por la ruta yendo para Luján. Con ese grupo de gente, con dos compañeros que estaban ahí, Roberto Stubel y Beto de los Santos, empezamos a juntarnos para armar algo que lo llamamos Centro de Estudios Sociales, que teníamos sede en la Junta Catequística, y dábamos cursos de doctrina social de la Iglesia.
Y aparte teníamos sí una actividad política porque denunciamos algunas cuestiones, algunas, ¿cómo se llama? Complicidades que tenía el obispado, el obispado de Lomas no, sino, aunque tenía lo suyo, sino habíamos sacado un par de cosas contra los obispos castrenses, que era lo que tenían los que atendían a los milicos, porque terminaban defendiendo la dictadura. Claro. Entonces habíamos sacado un par de declaraciones contra ese tema y damos cursos de doctrinación de la iglesia. Y aparte, puntualmente, hacíamos algunos cursos con respecto a las leyes que la dictadura sacaba, que era la ley de organizaciones sindicales, que eso había salido creo en el año 79, que sí, era en el cual se anulan todas las organizaciones sociales de primero y segundo grado, las actividades también, y de tercer grado, y las actividades de los sindicatos, y los sindicatos tienen que reorganizarse, hacer la afiliación nuevamente, y bueno, con ese tema estuvimos trabajando bastante junto a otras organizaciones sindicales. Claro, era también un contraste, vamos a decirle, para la iglesia social, para la iglesia más que nada. El tema de lo social. Y algunos, teníamos el apoyo de algunos curas y de otros no tanto. Convengamos que los primeros contactos que uno tuvo con la iglesia, con los sectores que defendía al tema de lo que hoy después se llamó la opción por los pobres, o el tema de la teología popular, era a través de un encuentro de formación de delegados de aspirantes que habíamos hecho con un cura de Caraza, no me acuerdo el nombre del cura ahora, que fue, bueno, en el cual nos empezaron a darnos, empezamos a tomar conciencia, nos dieron algunas charlas sobre el tema de lo que pasaba en los barrios, y como que empezamos a tomar conciencia de lo que pasaba en estos lugares. Esto te estoy diciendo también cuando tenía esos 15, 16 años, ¿no? O sea que fueron marcando más o menos el devenir de que uno empezó a brevar, a formarse con esos sectores. Después, ya en el otro día creo que te contaba que en un momento habíamos, en el año 80, se hace el Congreso Mariano en Mendoza, que fuimos fuimos en tren desde acá de Lomas, y estamos organizando en el tren junto a otros compañeros hacerle una silbatina cuando Videla, porque obviamente la iglesia le daba un lugar al presidente, por más que sea un dictador y un asesino, para que cuando hablara, nos dijeron las palabras en el Congreso Mariano, organizarle una silbatina. En ese momento, como para nosotros estaba primero la formalidad de lo que era la misa, el presidente, el dictador Videla, habló en medio de la misa y nosotros no le chiflamos. Algunos sí, otros no. Después de un tiempo me desquité en la catedral cuando vino y sí le dediqué un chiflido y unos insultos cuando vino a la catedral, pero ya no era presidente. Así que teníamos toda una cuestión que íbamos viendo el tema social, el tema político, y algunos curas nos acusaban de justamente ese tema, que los cursos eran eminentemente políticos, cuando en realidad la doctrina social de la iglesia tiene que ver con eso. Sí. Bueno, de hecho, la pregunta que viene era, ¿estas participaciones te trajeron algún problema como tal? ¿Tuviste algún conflicto por dar estas,
Bueno, en este No, caso las no, charlas, por ¿no? las charlas y eso no teníamos conflicto, más allá de los que pensaban diferente y decían, hablaban boludeces sobre el tema de lo que decíamos, que algunos curas decían que eran cursos de adoctrinamiento peronista, como bajándonos el precio de, de los cursos. Los cursos eran bastante, nosotros agarramos, estudiábamos ahora que bueno que está el Papa nuevo, el León XIV, en memoria de León XIII, nosotros leíamos la Rerum Novarum, que era Mm. una de las encíclicas que primero empezaron a hablar sobre el tema de la justicia que se debía hacer sobre el trabajador, sobre las leyes que los protegían. Y bueno, agarramos esos temas y empezamos a decir qué decía la iglesia de ese tema, del tema político. No, en ese momento no, bueno, ahora después, previamente, posteriormente a este tema, un juez, Emilio Villamayor, que era compañero nuestro de de la Acción Católica, eh, nos invita a un grupo a compañeros que estábamos en el Centro de Estudios Sociales a ir a una charla con Pérez Esquivel en Monte Chingolo, en una biblioteca. Bueno, ahí lo conocí a Pérez Esquivel, eh, a él y el hijo, a Leonardo. Me acuerdo que yo tenía un Citroën, así que me ofrecí a llevarlo hasta la casa y pasamos a la ida por el Consejo de Acción Católica, que era, yo estaba ya en la Acción Católica, en el Consejo Diocesano, y pasamos, y bueno, cuando bajamos, que bajó Pérez Esquivel para saludar ahí, algunos curas mucha simpatía no le causó, así que bueno. Pero la impronta siempre estuvo con ese tema, con el tema a partir de ahí yo me acerco al Servicio de Paz y Justicia, al SERPAJ, y empiezo a entrar a militar en este espacio. Claro, tenías que entrar a militar por otro lado porque, bueno, como viste, mencionamos antes, mencionaste, que como toda actividad gremial está casi prohibida, porque estaba prohibida, tan reducida, pero estaban prohibidas. Entonces vos tenías que buscarte el espacio para hacer política, Claro. básicamente. Tenías que buscar otra forma. No, básicamente mi actividad, mi laburo, yo en el año 79 entré a trabajar en IBM, que es una multinacional de informática. Ahí no teníamos sindicatos, no había. La empresa tenía toda una política para impedir que nos organicemos sindicalmente, ya sea desde diciéndote que había firmado un papel que no te podías afiliar, cosa que era mentira, que después lo pude comprobar a través de un juicio que le hice. Ah, Y, pero bueno, nos daban un club, todas cosas para que nosotros en lugar de tener los beneficios de un sindicato, la empresa sola nos daba, por ejemplo, nos pagaba lo que nos descontaban no de jubilación, pero que nos descontaban para obra social y todo eso, nos retribuía la empresa la plata y nos pagaba una obra social privada, también, para que no usemos la obra social claro. sindical, ¿no? En ese momento, año 82, viene lo de... Bueno, yo venía participando en las marchas que se hacían desde el SERPAS, la marcha de la resistencia de las madres, las marchas que se habían organizado de las juventudes políticas, Ah, y el 30 de marzo del 82 participó del paro, eh, marchando, digamos, el paro que se le hizo a la dictadura. sí. Y ahí, bueno, caí detenido
33 horas en la comisaría sexta. Y bueno, no, en realidad nos acusaban de hacer disturbios en la vía pública y salimos por una contravención horas antes de lo que fue el desembarco en Malvinas, ¿no? Así que todavía fue toda una contradicción en ese momento para muchos de nosotros si íbamos a la marcha que convocaban para apoyar lo de Malvinas. Yo en lo personal no fui, tenía una cierta contradicción en ir a marchar a favor, no a favor de los milicos, sino por la defensa de la soberanía de Malvinas, pero como instrumentada por los mismos que lo habían reprimido el era 30 de marzo, ¿no? Era como una balanza media muchos compañeros fueron igual y otros no fuimos. Pero bueno, fue un hecho. Te me adelantaste como 23 preguntas, te voy a decir, pero no pasa nada. Bueno, porque ya todas esas están. Ya todo lo que está respondido está respondido. ¿Fuiste testigo de algún ataque de los milicos? O de los militares, vamos a decirle para. Lo que fui testigo fue en las represiones callejeras que se nos daban en las marchas, distintas marchas. La más fuerte fue la de... Estamos hablando de los milicos, ¿no? Sí. Estoy tratando de ver cuál era el límite de las marchas. Una que se hizo el 16 de septiembre del 82, de las Juventudes Políticas, que ahí, bueno, hubo represión en la esquina del Cabildo, que mataron a un delegado sindical, no recuerdo el nombre, Ortiz creo que era, o Flores, Dalmiro, no, el nombre no lo pongo porque no lo recuerdo. No. Que ahí mataron a un dirigente, un obrero, un trabajador, lo matan ahí en la esquina del Cabildo. El 30 de marzo acá no hubo un muerto en Mendoza. Y después sí, distintas marchas que los milicos nos reprimían con gases, no el mismo gas que ahora, que es mucho más refinado, mucho más caro, que es el que utiliza Burlitz para reprimir a personas de 80 años, a jubilados. Sí. Bastante parecido al pasado, así que... Claro, sí. Misma Burlitz en esa... Me acuerdo que Burlitz en esa época participaba de las Juventudes Políticas por la JP, por el peronismo, y ella era la que encabezaba las marchas juveniles en contra de la dictadura. Bueno, ahora tienen la misma ideología. Vamos a decirle que sí. Cosas que, la verdad. Cosas que han cambiado en esta mujer. Complicado. Sí, y qué era que no te respondí. No. Eso. No, y por acá por el barrio. Y por acá por el barrio, sí, veíamos. Yo recuerdo que había una casa a dos cuadras de casa que le habían reventado los milicos. Nosotros no escuchamos los disparos, todo. Y ahí una chiquita sabemos que la sacaron, pero después no supe la identidad de esa familia. Estaban alquilando ahí detrás de un taller mecánico y bueno, los vinieron a buscar. La piba, la bebé, la pudieron sacar, pero ellos creo que los detuvieron, los llevaron preso. Y después, yendo a otro taller donde trabajábamos, que era un taller de bobinado de transformadores acá en el Parque de Lomas. Cuando íbamos a la mañana, un día pasamos por una casa que estaba destruida, con agujeros en las paredes, todo. Y nos enteramos que era una casa
que atacaron en una esquina buscando a una familia que finalmente era un error porque estaba en la otra esquina, en la otra, a una cuadra, y los tipos atacaron esta casa, la destruyeron. Una casa que no Y tenía nada que no ver. tenía nada que ver, pero bueno, así se despertaron esa familia, ahí tampoco supimos, porque en ese momento la información estaba muy tabicada, Claro, muy guardada, es decir, por ejemplo, sí conocíamos la gente del barrio, que ahí por Parque Loma, yendo para la estación Santa Catalina, una vez habían dinamitado cuerpos y esas cosas, pero son cosas que recorrían el barrio un poco que se decían, pero no la habíamos visto, ni teníamos, no salió en ningún lado claro, después la no, porque información. mucha data de escrita o de ese tipo, a ver, no Claro, iba a haber porque después tenían tomados todos los medios. muchas de esas cosas lo que hacía el ejército era plantearlo como enfrentamientos Ah. con organizaciones armadas, cuando en realidad ellos se metieron a la madrugada en la casa y Eran, vaciaron todas las armas contra esos y no se pudieron ni defender. Entonces eso eran los supuestamente de enfrentamientos. claro, Cada tanto blanqueaban algunos muertos, digamos, que aparecían en estos supuestos enfrentamientos. En ese momento, para que te des una idea, no podían nombrar a las organizaciones armadas. Eso lo heredan de... No te estoy dando mate porque está... no, sí, sí, sí. Pues no va a aparecer como... Allá en el contexto van a entender cualquier Claro, cosa. vamos a decir, este tipo no No comparte el toma mate. solo. Eh, lo que te decía que... ay, me olvidé. ¿Qué era? ¿Eso se puede editar? Sí, 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 se puede. No, era sobre el. Ay, ¿cómo era esto? Ay, a mí también se me fue. No, estábamos hablando sobre el modo de actuación. Ah, no era eso. Para ver qué estamos hablando. En esa época recuerdo que nosotros hablábamos más de corridos y cerdos. Eh, bueno, lo que había en realidad era una... Esto fue, digamos, una herencia de la dictadura, porque en la dictadura en el 55, Sí. cuando es el golpe militar a Perón, prohíben nombrarlo a Perón y a Eva Perón, Y se quema todo lo aparte de quemar relacionado. todo lo relacionado con ello, la Fundación Eva Perón queman todas las sábanas que había entregado Sí. a los hospitales, que nunca las repusieron, No, obviamente, pero estaba el tema de la prohibición del nombre y todo, como ahora que no quieren ese nombre. que Cristina, por ejemplo, salga al balcón y salude a la gente. Bueno, siempre les irritó el tema de lo que tenía el peronismo, de la identidad, y tampoco, y también estaba por un poco una copia de esa, eh, se prohibía nombrar a las organizaciones armadas, había que decir los autodenominados, es decir, la palabra era autodenominado montoneros, autodenominado ejército revolucionario del pueblo, Ah, como si fuera para quitarle el peso institucional o claro, organizativo, ¿no? claro, quitar la fuerza de lo que realmente estaba constituido para la Como contraria o resistencia, con el sí, hecho de resistencia. de hecho hubo en la época de la dictadura, yo era, más, decía que era chico, había gente de mi misma edad que sí participó de la resistencia y de organizaciones armadas, yo en lo personal no, porque no teníamos, yo iba a una escuela privada, el San Bonifacio, acá en Lomas, que no teníamos centro de estudiantes y que no teníamos ningún, al menos yo no tuve ninguna actividad salvo la parroquial, pero muchas de estas compañeros que trabajaban en distintos lugares en los barrios, al ver
la problemática que estaba pasando y ver lo que estaba pasando con la represión y todo, forman parte de estas organizaciones. Se cuestionaba en algunos espacios políticos de discusión si era la metodología o no adecuada. Había toda una discusión, no era que todo el mundo estaba por la lucha armada, algunos sí, y ahí es cuando empiezan a pasar, ya en la época del 74, antes de la Igual dictadura, previamente también habías 75 mencionado. pasan a la clandestinidad de estas organizaciones. Sí, pero también igual antes había mencionado esto de chiflarle, el hecho de... Ah, sí, bueno, Eran otras formas también de transgresión, o sea, habían formas para demostrar eran el formas descontento. obvio, obvio. Es decir, me acuerdo. O sea, habían formas. No, no eran, es una realidad que no todos eran fuerzas armadas, vamos a decirle. No, no, aparte se estima que más o menos la cantidad de gente que estaba relacionado con organizaciones armadas eran unos 5.000. Y si vamos al caso, está bien, está toda la cuestión esta del número de Sí, 130.000 que a alguno le molesta. Hay que reconocer que ellos mismos en un momento reconocen que estaban detenidos y desaparecidos unas 24.000 personas, que los mismos militares lo daban como número, no. y de ahí el estimado que sale lo de 30.000, pero bueno, parece que uno tuviera que contar a la gente que ellos mismos se ocuparon de ¿Desaparecer? ocultar, porque Sí, es como dijo el otro día Cristina en el discurso en, en el PJ y en la calle Mateu, que dice, bueno, dirán si son 30.000, si son 9.000, bueno, sean 9.000, que digan dónde están. ah, Porque en realidad el problema es eso, es decir, los militares no se hicieron nunca cargo del genocidio que han cometido. En otro, digamos, a diferencia en otros países, en Chile hubo más fusilamientos públicos, que no digo que sea mejor, no, nada que no, ver, no. tan o peor que lo de acá, pero acá lo que hubo fue justamente la metodología de la desaparición de Sí, personas, con sí, lo cual se metía todo el miedo a la gente que seguía, por ejemplo, vos tenías a alguien que estaba en la universidad, lo llevaban detenido y después lo largaban y después estaba la desconfianza de esa persona si había hablado o no, claro. cosa que no vamos a decir de meternos en el cuero de la persona que está sufriendo una tortura, si puede resistir o no de hablar. Sabemos que muchos han resistido y lo han delatado, pero otros que quizás lo hicieron o no tenían una conciencia de dónde estaban, y era muy común que decían que a veces detenían a alguien y de la agenda de contacto empezaban a detener a la gente que tenía en la agenda. Y no necesariamente todos tenían que ver No, no con estaban relacionados organizaciones armadas. necesariamente. Obviamente, es más, creo que fue Camps en un momento, dijo primero vamos a hacer desaparecer a los subversivos, después a sus familiares y después a los amigos. Y por último a los indiferentes. Es decir, que si vos Todo. frente a la dictadura y a la violencia eras indiferente, también eras un enemigo para ellos. Y eso fue la dictadura que tuvimos. Es decir, que entrábamos todos en esa categoría de enemigos. Claro, éramos todos el enemigo. Claro, exactamente. Eh, bueno, me pasé alguna pregunta. Un montón. A ver. No, pero acá, por ejemplo, tengo, si recordás el contexto o cuándo y dónde fuiste detenido. Bueno, vos mismo habías mencionado. Sí, fue el 30 de marzo Marzo del 82. del 82. Sí. Ahí yo estaba con mi hermano y no nos podíamos juntar con el grupo que venía por Diagonal Sur, que era la CGT, liderada por Baldini. Y bueno, en esa escaramuza que nos fuimos para atrás porque ya estaban reprimiendo en
en Plaza de Mayo, voy por Avenida de Mayo y cuando, no me acuerdo si dice seña, algo así, medio un insulto a un, ¿cómo se llama? Son esos camiones donde llevan a los detenidos tiene un nombre, después búscalo. Sí, Se llama celulares creo que eran, ¿no? celulares. Los celulares. Que me acuerdo en esa época era un poco más flaco yo y entrábamos dos. Había un flaco y yo, estábamos los dos. Uno en cada cabinita del celular, que eran cabinas así Sí. de 60 por 60, estábamos los dos, uno acá enfrente, el flaco Claro. me decía, bueno, ahora nos van a aplicar la justicia militar, porque era lo que habían difundido, que a los que nos movilizábamos nos iban a aplicar la justicia militar. Es decir, en ese momento había una justicia para los militares y otra para la gente civil. Claro. Entonces ellos tenían una justicia aparte que obviamente para nosotros iba a ser peor, pero para ellos era beneficiosa. Hasta el juicio de la Junta, esa justicia militar era la que supuestamente tenían que juzgarlo a ellos. Después, como ellos no lo juzgaron, lo juzgó la justicia civil. De ahí vino el famoso juicio de la Junta y todo, que está la película 1985 que habla del tema. Está buenísima, está para recomendarla. Sí, muy, muy buena. Tiene algunos testimonios, algunos testimonios, creo que el de Graciela D'Aleo es el testimonio de ella ahí en real. Testimonio de Graciela D'Aleo, por ejemplo, era una persona que era profesora en una universidad, creo que en La Plata, no recuerdo, y la detienen y estaba embarazada y le hacen tener en un traslado que la trasladaban de La Plata hasta el Pozo de Banfield, la hacen parir en Quilmes sobre una mesada y después le hicieron limpiar la mesada ella misma, ahí convaleciente, con el nene en brazos, y la trasladaban al Pozo de Banfield. Recuerdo una vez me tocó hablar en una charla después de ella y no pude hablar. Te ganó No, eran casos muy emocionantes. Y bueno, ahí se veían algunos pibes, me acuerdo de algunos pibes que estaban adelante y que parecían que los habrían mandado a cuestionarnos, que venían con sus preguntitas a decirnos... Como esta que están acá. Claro. No, pero estas eran preguntas que eran para desestimar lo que habían pasado, como que diciendo este tema, no el negacionismo, sino la complicidad con la violencia del Estado, de un Estado represor, de un Estado genocida, siempre estuvo, y también es cierto que hay una parte de la sociedad que sí, hasta hoy en día más, que reivindicó el tema de la violencia, que reivindicó el tema del genocidio, y que hoy en día lo vemos en algunos sectores que promueven el odio con el que piensa diferente, ¿no? Es decir, frente a uno que trata de tener una política de incluir a todos, ellos quieren una patria para pocos, en la cual un sector solamente ligado al privilegio viva de eso, y algunos que prefieren vivir de esas migajas y dentro de ese Estado capitalista, liberal, exclusivo, hacer su beneficio, ¿no? Vamos con una de las preguntas acá que me parece que no respondiste, que fue, ¿cómo fue tu liberación? Que es algo que creo que no charlamos, porque el otro lo fuimos charlando. El profe igual sabe qué preguntas hay, porque las tengo todas anotadas ahí. No, bueno, la liberación fue en la madrugada del 30 de marzo, me detienen a las 6 de la tarde y creo que me liberaron a las 3 de la mañana, una cosa así. Me estaba esperando mi hermano y otro compañero, José María, vive en el Bolsón, que hace un tiempo atrás, justo fui para el 30 de marzo ahí, me hizo
un reportaje también del 30 de marzo. Después te doy el link. ¿No te lo di? No. Debe pasar. Bueno, ahí ellos me van a buscar. La otra vez charlando, que nunca lo habíamos hablado, dice que incluso José María, con la que era mi pareja en ese momento, mi novia, habían ido a ver al obispo y todo para ver si me liberaran. Y después me va a ver un cura y en un momento cuando estaba en un listado, en el patio, pues nos preguntaban ahí dónde éramos, todo. Y yo me veo con el listado, escrito a máquina de manual, ¿no? Claro. Un punto negro al lado mío. Entonces cuando llega a mí me pregunta, antes había estado Eduardo Pimentel, que era uno de los fundadores del FOSMO, el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio, porque acá tuvimos en este país el servicio militar obligatorio. Es más, muchos de los milicos, los pibes que eran conscriptos, participaron de estos actos represivos, decían ser parte de cuestiones represivas. Bueno, Eduardo fue el fundador del FOSMO, estaba el hijo también ahí detenido, que fue el primero que hizo el papel negándose a hacer el servicio militar por cuestiones, oponerse por cuestiones de conciencia. Y le preguntan a Eduardo de dónde vivía. Entonces Eduardo le dice, ¿de dónde vive? En Ciudad Evita. Entonces Milico le dice, no, Barrio General Belgrano, no, Ciudad Evita, Barrio General Belgrano. Termina la discusión con Eduardo en el calabozo. Había un calabozo donde estaban los más cabecillas y después la celda común donde estábamos todos. Ahí fue Eduardo con el hijo. Y a mí me preguntan, yo en ese momento tenía barba así tipo candado y andaba yo trabajaba en IBM ya en el año 79, en el año 82. Trabajaba de técnico en la calle y había ido con el saco y corbata, como trabajamos nosotros. Y obviamente me sacaron la corbata y me sacaron el cinto y los cordones, que eran los que sacaban todos los presos, para que no nos ahorquemos. Eso es el protocolo de la detención. Pero bueno, me pregunta, ¿y usted es nacionalista? No. ¿Usted es comunista? Me dice. No hay otra opción. Ahí en ese momento y viendo la actitud de algunos dirigentes y de otros políticos, ahí yo tomé conciencia de que era peronista en esa detención, ¿no? Viendo la actitud más coherente de algunos dirigentes ligados al sindicalismo, al peronismo, y otros que parecían que estaban de excursión, que les iban a sacar sus papis. Entonces, bueno, ahí tomé conciencia de que... Y tomaste partido. Claro, exactamente. Y bueno, ahí fue un momento clave porque tomé esa conciencia de a qué sector político pertenecía, ¿no? ¿Yo por qué te entrevisto hoy y te traigo a vos el tema? Porque dentro de lo que vos hablás, perdón que te agarre tipada así, pero dentro de lo que vos hablás se ve todo el movimiento represivo de la dictadura. Se ve cómo se abolen los poderes, se ve cómo la sociedad también, porque vos formás parte en ese momento ya de la sociedad con 15, 16 años, sí. Se ve como ya vos mismo perdés ese poder, pero vos mismo lo vas retomando, volviendo, tratando de volver también a ejercer estas cualidades que deberíamos tener siempre. Hoy me acordaba cuando me estaba acordando que en el año 78, como tantos en este país, fui a festejar el Mundial. Sí. Después me acuerdo que a mí me quedó como una especie
especie de trauma, no sé qué, que yo no podía ni ver los mundiales, cuando haberme sentido usado de alguna forma en lo que había pasado en el 78. Y porque fue como un... Salvo, bueno, cuando fue Vamos a lo ver. de Diego, que no levantó el gol a los ingleses. Se lo tenía merecido, se lo tenía Ahí merecido. reivindicamos Se lo tenía merecido. esa cuestión. Pero sí, por mucho tiempo yo no miraba los mundiales. Bueno, porque fue también todo un movimiento hecho por la dictadura para alivianar, o más bien dicho, Bueno, y sí, tapar los en problemas. ese momento. Igual nosotros lo vemos en el fútbol, pero también, bueno, en clase también vimos, qué sé yo, otros deportes o hay menciones a otros No, pero deportes. aparte que había toda una. En ese momento empezó la campaña esta de los argentinos somos derechos y humanos, que eran las calcomanías que se pegaban en atrás de los autos, los Falcon y otros autos. Y recuerdo posteriormente, cuando empiezo a militar en derechos humanos, me encuentro con algunos compañeros que estuvieron en el exilio en otros países y se había armado una campaña, una campaña de concientización que hablaba sobre lo que estaba pasando acá, de los campos de detención, digamos. Acá recordemos, para el que no lo sabe, que hubo centros de detención ilegal, porque es decir, no era que el detenido iba a una cárcel o a una comisaría. Podía pasar por una comisaría, después los papeles se perdían y terminaba en un centro de detención ilegal, que hubo un montón, hubo muchos. También dentro de los procedimientos legales, Claro. el que está detenido tiene el conocimiento de dónde y por qué está detenido. Claro, acá no, es bien. decir, es más, se negaban a los familiares que se hiciera un habeas corpus. El habeas corpus es un objeto legal que se presenta ante la justicia para decir si sobre esta persona hay pesa alguna orden de detención, el de quién es, de quién lo busca y todo acá. Eso se negaba que vos presentes. Por eso cuando te dicen, sí, no, que los 30.000, que las denuncias de la CONADEP fueron 9.000, hay familias enteras en el conurbano. Nosotros lo conocíamos por cuando estuvimos trabajando después ya en el SERPAJ, el tema de las detenciones, el tema de buscar datos de la Comisión de Familiares. Uno de los lugares que se juntaban datos era en el SERPAJ, donde yo militaba. Y había familias enteras que habían desaparecido todos. Entonces ahí no hubo nadie que fuera. Mucha denuncia ni va a haber. Entonces, cuando te dicen este tema, sí, si fueron 9.000 y todo, decir, ¿qué importa si fueron 9.000, 5.000 o aparte también 8.000? antes comentaste vos, Claro. de que empezaban por uno, seguían por la lista de contactos, entonces así te borraban tranquilamente dos familias. Aparte que después, por ejemplo, yo recuerdo siempre que decía, Perebe Bonafina dice esto y tiene sus hijos en España, cosa que no era cierto, pero que digamos, mucha gente tuvo que irse del país. Yo, bueno, recuerdo testimonio y muy amiga mía Elsa de Corrientes, estuvo en su familia, ellas eran de Corrientes, estuvieron en las ligas agrarias y se fueron del país acá y tuvo hasta su hija en la clandestinidad, ¿no? Es decir, estando con identidad falsa hasta que se pudieron ir años después. Algunos, muchos volvieron, otros no. Hay gente que tiene su familia allá en el exterior, pero que evidentemente la dictadura acá hubo todo un ejercicio de todo un plan de exterminio sobre los dirigentes. Es decir, cuando pensemos que hubo un sector de los dirigentes políticos, que yo tengo 65, imagínate que en la franja de los que tenían entre 80 y tendrían ahora 80,
y 70 años, y muchos de ellos ya no están. Hay gente que, obviamente que fue en el normal de Banfield, por ejemplo, le llaman la división La división perdida. perdida. Yo, de hecho, hay un trabajo que hice sobre la división. Va, no, completo no, lo tomo como una mención. Y tiene que ver con eso, es decir, la idea era exterminar el objetivo, pensemos que el objetivo, uno de Era los... separar. No, Y también era el dividir. objetivo era de la dictadura militar fue hacer un país bananero, digamos, que dependa, que lo único que saquemos acá fueran materias primas y no hubiera producción. Para matar el tema de la industria y de la producción, lo que había que hacer era exterminar a los trabajadores, porque los trabajadores estaban organizados y eran peronistas, ¿Y cómo tenían se llega a conciencia de separar? eso. Y bueno, justamente el objetivo en algunos números que se manejan, el 70% de los desaparecidos eran trabajadores. Sí. Muchas veces dicen, no, pero en clase media hubo todo, clase media, sectores intelectuales, pero el gran objetivo eran los trabajadores organizados. Por eso tenemos en Ford, en Volkswagen, comisiones internas enteras de trabajadores organizados en sindicatos que están desaparecidos. Entonces, eh, y en Ford, por ejemplo, eran marcados por el mismo, eh, la gente de, ¿cómo se llama?, de recursos humanos, que en esa época se llama, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba la oficina, que eran los que marcaban a los que eran los delegados y todo. Y yo recuerdo cuando yo entré en IBM en el año 79 que vos tenías que entrar por alguien de IBM que te recomendaba, si no, no Ah, sí, entrabas. no. Era como tenías que tener un seguimiento personal, alguien que diga, sí, yo este tipo lo conozco, no viene de ningún lado raro. Yo parece que zafé con eso, pero eh, tenía un profesor que me firmó, el padre de un celador, pero era así, el seguimiento de saber de dónde venían cada Sí, que uno de los hacía, empleados. porque estaba. Pero bueno, para finalizar, esto es aparte, te quería pedir si querés dar un mensaje para las nuevas generaciones o a la gente en general sobre todo esto que viviste, sobre toda esta época pasada. Dar un mensaje. Simplemente dar un mensaje. Bueno, simplemente. Simplemente dar un mensaje. Como si No, fuera fácil. Eh, no, yo creo que queda como conclusión de esto de que los procesos políticos que vive el país, uno tiene que estar presente en esto, tiene que formar, y me parece que nosotros al menos, o sea, a mí siempre me quedó este tema de que en la época de la dictadura yo tenía estos 15 años que no había militado y siempre para mí el ejemplo fueron la generación anterior a la mía, ¿no? Es decir, un poco que se comprometía, que tenía un compromiso con la gente, con el pueblo, con las organizaciones. Y uno después fue viendo que en algunos momentos los sectores juveniles como que tenían ahora tienen una visión un poco más individualista, menos colectiva, digamos. Ahora acá tenemos una sociedad muy especial que festeja a veces el mundial o festeja que una serie como El Eternauta que dice el héroe es colectivo y por momentos tiene actitudes individualistas, ¿no? Es decir, como que uno va viendo que hay generaciones que antes estudiaban o seguían una carrera por el idealismo. Ahora vemos como desde el poder, desde la televisión, desde los responsables de alguna forma de esta política, dicen que bueno, que un médico, a ver, no puede estudiar medicina porque le gusta, tiene que hacer lo que puede, ¿no? Lo que quiere. Y claro, no lo que tiene. Entonces
estamos dejando de lado que uno pueda tener ideales, que uno pueda tener una, una idea de que la sociedad es posible de cambiar, digamos, una sociedad donde la juventud, vos tenés 20 años y piensas que no podés cambiar nada de esta sociedad, hace que tu lugar en este mundo va a ser nada, va a ser ir atrás De la de lo que corriente. piensen los demás. Claro, No digo que correcto. uno tiene que tener una actitud revolucionaria siempre, en realidad hay cierta edad que uno sí tiene que tener ganas de llevarse el mundo por delante, pero cuando ya en la juventud meten una cuestión de que tenés que ir, aceptar lo que está, formar parte o ser CEO de una empresa, cuando en realidad uno a veces prefiere o estar en un centro cultural, en una peña o en un laburo con gente del barrio, en un comedor, esta gente te propone que vos seas parte de una élite. Entonces, Claro. una sociedad que haga que la juventud no tenga esos ideales de cambio, lo que va haciendo se va eh, perdiendo fuerza, perdiendo protagonismo. Es decir, es de alguna forma ir degradándose como sociedad, cuando si vos decís, en la mejor edad que tiene la gente, que tenemos, como la mejor edad, digo, como tiene todas las ganas por vivir y seguir adelante, no tenga voluntad de cambio, bueno, estás resignando a no cambiemos nada, ¿no? Es decir, y es lamentable porque hoy en día, lamentablemente, esos aparatos, esos celulares que ahora filman, ahora graban, ahora hasta llaman por teléfono. Pensar que el celular era para llamar por teléfono, ahora hacen mil cosas, es una computadora en sí. Y ojo que soy informático, no lo hablo de la negación de la tecnología, al contrario, pero que estos aparatos hacen que a veces nos aislemos de la sociedad o que los pibes estén encerrados en su habitación, en la computadora o en el celular y se aíslen de la problemática, Sí, ¿no? Es decir, a veces estar en tu casa, bueno, los que puedan, no sé si vieron la película Adolescencia, véanla porque marca muy bien lo que es en esta época un adolescente aislado de su entorno y guiado por sectores que ponen el odio por encima de otra cosa, ¿no? Y que incluso de este pibe que eran los pibes odiados a su vez de otros que terminan reaccionando de cualquier forma, en la cual es una sociedad basada en el odio y no en la justicia social, como dijo el Papa Francisco, algo me quedó de mi época de la iglesia, cuando decía el mejor método contra el liberalismo es la justicia social, ¿no? Y es lo que ellos aborrecen. Tenemos a un presidente que decía que el Papa era comunista, que era el enviado del demonio, que, que tenía la justicia social, que era algo retrógrado. Por la justicia social se basa en que no haya ricos, se basa en que, digo, cuando una de las cosas que tiene, por ejemplo, como a veces están dando vuelta, la propiedad privada, está pensada para que todos tengan derecho a la propiedad privada, no al revés, para que algunos tengan propiedad privada privando a otros. claro. Es decir, el derecho a la propiedad privada, si uno lo entiende como lo plantea esta doctrina social de la iglesia, es que todos tengan derecho a tener esa propiedad y no que sea el derecho de algunos. Ellos, acá tenemos algunos que tienen todo, otros que no De tienen nada. nada, y tenemos un grupito de gente que defiende los intereses de estos que tienen todo a cambio de algunos privilegios, de algunas prebendas, a cambio de a uno te va a tocar la justicia porque te defiendo yo. Una de las cosas que uno ve yendo a la cárcel es que en la cárcel los que más están en la cárcel son los sectores populares. Digamos, no hay gente de plata en la cárcel. Seguramente pues la justicia a ellos no lo va.
no porque no roben, no porque no cometan crímenes, sino porque Tienen cómo zafar. tienen como zafar, tienen Tienen alguien que los haga zafar. alguien que los haga zafar, un grupo que los contenga, digamos, y son así, digamos, es decir, uno en esta sociedad, ahí Zaffaroni siempre dice que el que va a la cárcel es el menos capaz, capaz en el sentido malo, digamos, Sí. de los delincuentes, digamos. Que él dice, a veces va el más boludo, en el sentido de que el que no puede zafar o el que tiene recursos para eso. Ah. Es decir, hacía poco, no me acuerdo, una marcha, algo que habían hecho en Palestina, en Barrio del Norte, y un tipo pasó puteándolos a la gente que estaba ahí, diciendo los ricos no van presos. Y tiene razón. Sí. Entonces, acá no es que uno odie a los ricos, sino que muchas veces los ricos se hacen ricos a costa de la pobreza de otros, Claro. ¿no? Es decir, en una sociedad donde esté un poco más equilibrado, no molesta que haya ricos, No. molesta en la medida que están cagando a otros para hacer su riqueza, ¿no? Nunca mejor dicho. Mauricio. Bueno, Muchas gracias. ¿Cómo hacemos? ¿Mano? mano, Mano, abrazo. abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, Y ahora esta parte. y viva Perón. Y viva Perón.